En el Medio Oriente tenemos la tradición de saludarnos en este día diciendo el Masih Qam, Cristo ha resucitado, y la otra persona contesta, en verdad ha resucitado, Haqqan Qam. ¿Podéis decirlo? Haqqan Qam. Vale, ahora lo voy a decir. Al Masih Qam. Muy bien, gracias. Me siento en casa. Y feliz día de resurrección. Cuando el pastor Marco me pidió predicar, yo pensaba que iba a predicar acerca de la resurrección, que es algo que me encanta mucho hacer, pero luego cuando me envió el pasaje, resulta que es el pasaje que acabamos de leer, que habla de la crucifixión. Y bueno, sabemos que los dos están relacionados, ¿no? No hay resurrección si no pasamos primero por la cruz. Y también la crucifixión no tiene sentido sin la resurrección. Sin la resurrección, la crucifixión no nos da esperanza. Como Pablo dijo, si Cristo no había resucitado, vana es nuestra fe y vana es nuestra predicación. No estaríamos aquí. Entonces, estoy agradecido por una oportunidad más de ponerme en la historia de la crucifixión. Y mientras estuve leyendo una vez más la historia, pues me llené de asombro, recordando lo que Dios ha hecho por nosotros, mirando el poder y la sabiduría de Dios en la cruz. Y varias veces tenía que parar y ponerme de rodillas y alabar a Dios, diciéndole gracias Dios por lo que has hecho por mí. Y mi oración y mi deseo esta mañana es compartir algunas reflexiones, algo de lo que yo he aprendido. Y espero que esto también nos llene de agradecimiento, que nos llene de adoración al Señor. Y podemos una vez más enamorarnos de Jesús en la cruz. Y como dijo Pablo, gloriarnos también en la cruz de Cristo. Amén. Bueno, para empezar me gustaría hacer una pregunta. ¿Quién juega al ajedrez? ¿Dos personas? Tenía que haber pensado en otro ejemplo quizá. Algunos alemanes ahí, vale, gracias. ¿Sabéis lo que es el ajedrez? Vale, muy bien. Pues el ajedrez es un juego de mesa, ¿vale? Hay un tablero. ¿Y cuántas piezas hay? A ver si sabéis. 3, 2. Cada oponente, cada persona tiene 16 piezas, ¿vale? 16 piezas. Es un juego de estrategia. Y la meta del juego, el objetivo es atacar a la otra persona que está jugando, ¿vale? Y atacar y derrocar al rey. El rey es lo más importante. Si pierdes el rey, se acaba el juego. Aunque tienes las otras piezas, las otras 15 piezas, si muere el rey, si atacas al rey y muere el rey, pues se acaba el juego. Hay mucha estrategia en el ajedrez. Y una de las estrategias a veces es sacrificar una de las piezas. Y dices, ¿por qué vas a hacer esto? Pues lo haces para quizá ganar una posición o ganar el centro del tablero. Yo no juego muy bien. Pensaba que jugaba bien hasta que mi hijo empezó a jugar y empezó a ganarme. Pero a veces usas esta estrategia para sacrificar una de tus piezas para ganar el centro del tablero. Pero nunca es una buena estrategia sacrificar el rey. El rey no puede morir. Si muere el rey, se acaba el juego, se acaba la historia. La ironía de la historia de hoy es que el rey muere, pero hay victoria. El rey muere, pero su muerte da vida. En el centro de la historia de la salvación hay una cruz. Y en esta cruz muere el rey mismo. Y no es esto lo que los seguidores de Jesús esperaban. No es lo que nosotros también, si estamos leyendo la historia por primera vez, ya estamos muy acostumbrados a la historia, pero si leemos la historia de Jesús, no esperamos esto. No esperamos que el rey muere esta muerte. El rey normalmente debe luchar para mantener su vida. Debe derrotar a los demás, estar en control, mostrar su poder, mostrar su autoridad. Es lo que los seguidores de Jesús esperaban. Ellos esperaban por años y años la llegada del Mesías, que viene para salvar, que viene para conquistar, para gobernar, para establecer su reino. Pero no viene para morir.
Quizás su momento favorito a los discípulos ha sido la entrada triunfal, ¿no? En Jerusalén, lo que hemos hablado el domingo pasado, celebrado el domingo pasado. Todas las multitudes estaban presentes ahí clamando, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Quizás les habían gustado que Jesús entrara en un caballo, no en un burro, pero bueno, no pasa nada. Le buscaremos un caballo. Pero ahí estaba el Rey de Israel. Pero si leíamos la Biblia justo después de este evento, Jesús, una vez más, pues empezó a decir cosas muy raras que ellos no querían escuchar. Empezó a hablar del ¿cómo se llama esto? El grano de trigo, ¿no? Dijo, si no cae a la tierra y muere, pues se queda solo. Pero si cae, pues puede dar vida. Luego dijo, cuando sea levantado de la tierra, hablando de sí mismo, a todos atraeré a mí mismo. Y Juan nos dijo que esto decía dando a entender de qué muerte iba a morir Jesús. Estaba hablando de su muerte. Y la gente que estaba allí pues respondió diciendo, espera un momento, nosotros hemos oído que según la ley el Cristo permanece para siempre. ¿Y qué es esto lo que tú estás diciendo? ¿Cómo pues dices tú que es necesario morir? No entendían la cruz. El rey no puede morir. Y hasta el último minuto no entendían la cruz. Incluso cuando Jesús estaba en la cruz, seguían sin entender. No solo esto, incluso después de su muerte, seguían sin entender. ¿Os acordáis de los discípulos de Emaús? Cuando iban allí, ¿qué decían entre ellos? ¿Qué decían a Jesús cuando Jesús se juntó a ellos más tarde? Le dijeron, nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir, de salvar a Israel. Seguían sin entender a Jesús a la cruz. Desde la perspectiva humana no hay sitio para la cruz. Hoy vamos a examinar 3 escenas de la cruz llenas de ironía, donde la gente pensaba que estaban haciendo algo o diciendo algo que ellos entendían, haciendo cosas que ellos pensaban que están controlando, pero lo que Dios estaba haciendo a través de ellos va más allá de lo que ellos estaban haciendo y diciendo. Lo que ellos decían pues tiene un significado muy diferente a lo que ellos pensaban. Y la primera escena del texto que hemos leído esta mañana es la escena de la coronación del rey, o quizás decir la coronación irónica del rey. Cuando Jesús estaba delante de Pilato, el gobernador, pues le trajeron ahí y le acusaron de ¿qué? De decir que él es el rey. Por esto Pilato le hace la pregunta, cuando él vino delante de Pilato, le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Esta es la acusación. Por esto luego cuando los soldados le llevaron a Jesús, pues ¿qué hicieron? Estaban burlándose de él y le hicieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. En aquel tiempo, pues los reyes y los emperadores llevaron una corona, también hecha de plata o de oro. En este caso, para burlarse de Jesús, pues hacen esta corona de espinas y la ponen sobre Jesús, sobre la cabeza de Jesús. Y la ironía aquí es que ellos no entienden lo que ellos están haciendo. Ellos no entienden que Jesús es realmente el rey que vino para salvarnos. Yo creo que es muy curioso que la corona sea de espinas. No sé si lo habéis pensado alguna vez. Claro, la han hecho así para causar lesiones graves. Eran espinas así de 4 o 5 centímetros. Y la hicieron para causar lesiones graves, profundas, causando un dolor extremo. Y además, como hemos leído, los soldados pues golpeaban la cabeza de la corona con la caña que tenían ahí, para hacer que la corona, las espinas entraran más en la piel de Jesús, produciendo más sangre. Hacen todo esto para burlarse de él. Pero vuelvo a repetir, es muy curioso que la corona sea de espinas. Cuando estuve preparando esto, empecé a pensar, ¿cuándo salió por primera vez esta palabra espinas en la Biblia? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda?
Salió en Génesis capítulo 3. ¿Conocéis Génesis capítulo 3? Habla de la caída de Adán y Eva. ¿Y qué pasó cuando desobedecieron a Dios? La tierra fue maldecida y dice Génesis 3:18, la tierra producirá espinas y cardos. A partir de aquel momento, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, empezó la tierra como consecuencia a producir espinas y cardos. Y Jesús aquí está llevando sobre su cabeza la maldición de la tierra, la consecuencia de tu pecado y de mi pecado. Desde la perspectiva humana es una corona de humillación, pero desde la perspectiva divina es una corona de gloria. Desde la perspectiva humana es una corona de vergüenza, pero desde la perspectiva divina es una corona de gloria. El Rey del universo está llevando sobre su cabeza una corona de espinas. Quizá lo mismo se puede decir en cuanto a la cruz. Creo que a lo largo de los años, de miles de años, hemos embellecido la cruz. La cruz se ha convertido en el símbolo del cristianismo. La llevamos como collares o pendientes o tatuajes. Pero en el mundo antiguo mencionar la cruz básicamente despertaba un horror intenso. La crucifixión representaba un método de ejecución particularmente cruel y humillante. Quizás el método más cruel que los humanos han inventado. El condenado a la cruz podía morir en algunas horas, pero a veces también podía tardar unos días para morir. Por esto la crucifixión era reservada para los peores criminales, los rebeldes, los esclavos. Y efectivamente, pues morir en una cruz era el mayor escarnio que podía sufrir un ser humano. Por esto los ciudadanos romanos no podían ser crucificados. ¿Os acordáis? Según la historia, a Pablo no le crucificaron, le cortaron la cabeza porque tenía el privilegio de tener la ciudadanía romana. Entonces era algo reservado solamente para los criminales, rebeldes, esclavos. Que Jesús muera en una cruz era un escándalo, una vergüenza. Fue crucificado entre dos ladrones. Le quitaron la ropa, le humillaron. Por esta razón, Pablo dice que la cruz para los judíos es ciertamente tropezadero. No podían creer, decían, ¿cómo podemos creer en este Mesías que ha muerto en la cruz? Es un escándalo. No es de extrañar que muchos hoy rechazan también la idea que Jesús murió en la cruz. Yo en mi trabajo, en mi ministerio con los musulmanes, siempre hablamos de la cruz. Porque como sabéis, me imagino que los musulmanes rechazan la cruz. El Corán mismo, el libro sagrado de los musulmanes, niega la crucifixión de Cristo. Hay un versículo en el Corán que sale en el capítulo 4, y este versículo dice, los judíos no le mataron ni le crucificaron, sino que les apareció así. No le mataron, no le crucificaron, les apareció así, pero en realidad fue otra persona. Quizá uno de los discípulos, un soldado romano, Judas, no sabemos. Pero no le mataron a Jesús. Pero es muy curioso entender por qué el Islam niega la crucifixión. En el mismo pasaje donde sale este versículo, el Islam ataca a los judíos. Dice que los judíos rompieron el pacto, no creyeron en los signos de Dios, mataron a muchos profetas, endurecieron sus corazones y también hicieron falsas acusaciones contra la madre de Jesús. Y por fin se jactaban diciendo que han matado a Jesús. Y allí viene el versículo diciendo, no le mataron ni le crucificaron. El Islam básicamente quiere defender a Jesús porque cree que Jesús vino de Dios. Y como Jesús vino de Dios, entonces no puede morir esta muerte cruel, la muerte de la cruz. Y por esto rechaza la crucifixión.
Es muy curioso el contraste porque los judíos decían, no, que Él no vino de Dios, le vamos a poner en la cruz. Y ahí los musulmanes dicen en el mismo pasaje, el enviado, Jesús es el enviado de Allah, por esto no puede morir en la cruz. Pues para los dos, la cruz es un tropezadero, tanto para los judíos como para los musulmanes. No tiene sentido desde la perspectiva humana. Pablo añade y dice que también para los gentiles y los paganos, la cruz es una locura, es una tontería, porque ellos veían que la meta de la vida es como la búsqueda y maximización del placer y la evitación del sufrimiento. Entonces, aceptar o abrazar el sufrimiento como una forma de gloria era algo absurdo. No puede ser. Una vez más, escuchad las palabras de Pablo. Dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo, crucificado para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. En cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. No pretendo entender todo acerca de la cruz, pero sé que la cruz es el poder de Dios. Puedo testificar que la cruz es el poder de Dios. Lo he visto y lo he experimentado en mi vida y también en la vida de muchas otras personas. La cruz es el poder y la sabiduría de Dios. La segunda escena muestra la irónica proclamación en la cruz. Esto viene del versículo 37, si aún tenéis vuestras Biblias ahí abiertas. Estamos en Mateo 27. El versículo 37, básicamente cuando crucificaron a Jesús, pues pusieron sobre su cabeza un letrero donde estaba puesta la causa de su condena. Era normal para los romanos, era típico, pues cuando crucificaron a alguien, pues ponían ahí lo que llamaron títulos. Ahí ponían la acusación, ¿vale? Ponían ahí arriba, normalmente, ladrón o ponían asesino, lo que sea. Entonces, cuando crucificaron a Jesús, ponían ahí el letrero. ¿Y qué ponían en este letrero? Este es Jesús, el rey de los judíos. Este es Jesús, el rey de los judíos. Lo ponían ahí para burlarse de él, pero la ironía es que este letrero en verdad refleja la verdad. Y además también daba la impresión como los romanos de verdad creían que Jesús era el rey de los judíos. Juan añade un toque más de ironía. En Juan 19 dice, entonces muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad. Entonces había mucha gente en aquel día. Entonces mucha gente al entrar y salir de la ciudad pues leían el letrero. No solamente esto, dice, estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Entonces todo el mundo podía leer lo que estaba escrito ahí. Por esto los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy el rey de los judíos. Y Pilato les dijo, pues lo que he escrito, ya he escrito, no lo voy a cambiar. Qué fuerte, ¿no? Querían burlarse de Jesús, pero acabaron diciendo la verdad sin quererlo. Jesús es el rey. Y me gustaría reflexionar un poco sobre esta verdad, que Jesús es el rey crucificado, no solo de los judíos, de todos. A veces creo que cuando pensamos en el reinado de Jesús, pensamos que fue algo temporal, ¿no? Quizá pensamos en la entrada triunfal a Jerusalén, o pensamos cuando volverá Jesús en el futuro. Pero si leemos los evangelios con atención, nos da cuenta de que Jesús siempre ha sido un rey. No es la ropa que te hace rey, no es la corona que te hace rey, no es el trono que te hace rey. Jesús siempre ha sido rey. Cuando nació Jesús, vinieron los reyes magos y ¿qué preguntaron? ¿Dónde ha nacido el que un día será rey, no? ¿Qué dijeron? ¿Dónde ha nacido el rey?
Jesús nació rey. ¿Qué trajeron con ellos? Trajeron oro, porque sabían que Jesús es rey. A los 12 años vemos la sabiduría del rey. A los 12 años dice, Jesús estaba allí en el templo enseñando ¿a quién? A los doctores de la ley. Estaba con los doctores de la ley y se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. El rey sabio a los 12 años enseñando a los doctores de la ley, haciendo preguntas y dando las respuestas él mismo, porque no sabían contestar. Cuando Jesús hizo sus milagros, ¿qué vemos en los milagros de Jesús? Vemos la autoridad del rey. Cuando calmó el mar, los discípulos de Jesús se maravillaron, dijeron, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este? Jesús levantó a los muertos, resucitó a los muertos con una palabra, echó fuera a los demonios. Jesús es el rey que tiene todo el poder, toda la autoridad. Cuando entró en Jerusalén, entró como rey triunfante y toda la ciudad se conmovió, dice la Biblia, se agitó, preguntaron, ¿quién es este? Es el rey. Cuando Jesús se resucitó de la muerte, lo que celebramos hoy, pues se resucitó con poder. Él es el rey exaltado. Pablo habla acerca de él, dice, por esto Dios también le exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesús es el Rey sobre los cielos, la tierra y lo que está también debajo de la tierra. Cuando envió a sus discípulos, ¿cómo envió a sus discípulos? Mateo 28. ¿Qué dijo? Toda, ¿qué más? Autoridad, potestad me ha dado a mí. ¿Quién puede decir esto? Solamente el Rey Jesús puede decir esto. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y según Apocalipsis también sabemos que Jesús volverá como Rey de reyes y Señor de señores. Pero esta mañana me gustaría también decirte que incluso cuando Jesús estaba colgado en la cruz, no dejó de ser Rey. Cuando estaba sangrando de su cabeza, de sus pies, de sus manos, de sus pies, Jesús no perdió ni por un momento su gloria y su majestad. No tengo tiempo para hablar de las 7 palabras o 7 frases de Jesús en la cruz. Un día me gustaría hablar de estas 7 frases y mostrar cómo cada una de ellas muestra que Jesús de verdad era Rey, incluso cuando estaba en la cruz. Solamente voy a mencionar algunas de estas palabras. ¿Qué esperamos cuando pensamos en una persona colgada en la cruz? Si podéis imaginar la escena, alguien sufriendo en la cruz, ¿qué esperas escuchar de esta persona? Lamento, grito, dolor, quejas. Quizá estará maldiciendo a las otras personas, condenando a los otros, especialmente si esta persona es inocente. Pero no escuchamos nada de esto. Las primeras palabras que dijo Jesús fueron, Señor, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Esta palabra me sorprende mucho porque sabían lo que están haciendo. ¿Cuántas veces gritaron, crucifícale? ¿Cuántas veces intentaron matar a Jesús? Yo he contado más de 5 o 6 veces los judíos intentaron matar a Jesús. Sabían lo que están haciendo, pero Jesús ahí en la cruz dice, Señor, perdónalos. El Rey decidió abrir la puerta de salvación, incluso a los judíos, para perdonarles por lo que ellos están haciendo y considerar lo que ellos están haciendo como algo sin intención, sin entenderlo. Otra palabra también que menciono esta mañana es la palabra cuando Jesús dijo, tengo sed. En la cruz Jesús dijo, tengo sed. Y yo siempre he pensado que Jesús dijo esto porque quería beber. Pero en realidad Jesús no dijo esto porque quería beber. Jesús en la cruz estaba cumpliendo las profecías. En menos de unas horas Jesús cumplió más de 27 profecías en la cruz. Es increíble.
Y Juan dijo que Jesús, sabiendo que todo se había ya consumado, pero antes de declarar consumado es, sabía que faltaba una profecía. Y para cumplir la escritura, dijo Jesús, tengo sed, tengo sed. Y al decir esto, le acercaron a la boca una esponja empapada de vinagre. Y cuando hubo tomado el vinagre, cumplió Jesús la escritura, como dijo Juan. Y justo después dijo, consumado es. Tetelestai. Tetelestai. Es la última palabra que Jesús dijo. Pero fíjate a este rey que está en la cruz con todo este dolor, pero no dejó de ser en control en todo el tiempo, cumpliendo hasta las mínimas profecías en la cruz. Y su última palabra fue esta, tetelestai. Es la palabra que fue usada cuando una deuda quedaba pagada, totalmente saldada, o cuando un siervo completaba una obra, una tarea, o cuando un artista acababa una obra de arte. No fue Pilato quien declaró que se terminó, ni los judíos, ni los soldados. Es Jesús el Rey que decide cuándo se termina la obra. Jesús dijo, consumado es. Fíjate muy bien lo que dice después de esto. Inclinando la cabeza. ¿Quién está en control aquí? ¿Quién está inclinando la cabeza? Jesús está inclinando la cabeza. No dice que la muerte le venció, le conquistó. Dice que Jesús, inclinando la cabeza, entrega el Espíritu. Jesús está en control hasta el último momento. Presta atención a lo que dice Isaías 53. Dice, derramó su alma hasta la muerte. Jesús mismo derramó su alma hasta la muerte. Jesús es el Rey, incluso en su muerte. Qué glorioso es Jesús. Dijo, nadie me quita la vida de mí, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. El letrero proclamaba la verdad. Jesús es el Rey. Pero quizá la gran pregunta que podemos preguntar es, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Si él tenía el poder, la autoridad de hacerlo o no hacerlo, pues ¿por qué lo hizo? Y esto nos llega a la última escena que vamos a contemplar esta mañana. Y en esta escena pues vemos la irónica incomprensión de los líderes religiosos y ladrones. Versículo 41 dice, de igual manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían, a otros salvó, a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creemos en él. Y luego los ladrones decían algo también muy parecido. Quizás podemos entender un poco la actitud de los ladrones, pero lo que me sorprende mucho aquí es que son los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos que no entienden. Son los que esperaban al Mesías y enseñaban acerca del Mesías que no entienden. Y están mirando a Jesús y su nombre significa Yahvé salva. Están mirando a Jesús en la cruz, muriendo como inocente para salvarles, y no entienden. Y no entienden. Lucas dijo, pues estaban diciendo, sálvate a ti mismo y sálvanos. Sálvate a ti mismo y sálvanos. Lo que no entienden es que Jesús no puede hacer los dos. Jesús no puede hacer los dos. Jesús, si salva a sí mismo, pues no les puede salvar, se quedarán con sus pecados. Pero si Jesús quiere salvar a ellos, pues tenía que ofrecer a sí mismo, quedarse en la cruz. Quizá alguien esta mañana me pregunta, pues, ¿era Jesús capaz de salvar a sí mismo? Gracias por preguntar. Muy buena pregunta. ¿Era Jesús capaz de salvar a sí mismo? Yo creo sí. Jesús era capaz de bajar de la cruz y de matar a todos los soldados que estaban allí con una palabra, con una mirada.
¿Cómo lo sabemos? Me dices. Bueno, buena pregunta también. Gracias por preguntar. Pues en realidad leyendo la historia, los eventos que llegaron a la crucifixión, hay muchos ejemplos que puedo dar. Solamente voy a dar un ejemplo. Cuando vinieron a arrestar a Jesús, dice la Biblia que vino Judas con una compañía de soldados. A veces leemos la Biblia sin entender mucho. ¿Qué quiere decir una compañía de soldados? Todos los comentarios te dicen que una compañía de soldados contaba con la fuerza de 600 hombres. Judas vino con 600 hombres, además los guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos. Salieron todos con sus linternas, antorchas y sus armas. 600 hombres armados vienen a detener a Jesús. Jesús, sabiendo esto, no intenta escapar o esconderse. Al revés, dice la Biblia, Jesús salió para encontrarlos. El rey les adelantó y les preguntó, ¿a quién buscáis? Y le dijeron a Jesús. Jesús les dice, yo soy, ego eimi, yo soy. Y al decir esto, me imagino no sé qué pasó, pero 600 soldados retrocedieron y cayeron a tierra. Vaya soldados, ¿no? 600. No sé qué pasó. Una ola de gloria salió de Jesús y 600 están allí en el suelo. Jesús era capaz de salvar a sí mismo. Jesús era capaz de bajar de la cruz y salvar a sí mismo. No son los clavos los que mantuvieron a Jesús en la cruz, sino su amor hacia nosotros. No bajó de la cruz porque vino para morir. Vino para tomar tu sitio y para tomar mi sitio. Los sacerdotes y los ancianos tenían que haber entendido esto. Seguro que han leído Isaías 53, escrito 700 años antes de la muerte de Cristo. Yo creo que sí que lo han leído y lo conocen. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Jesús mismo dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es el Cordero de Dios que vino para quitar el pecado del mundo. Y por esto tenía que ser el Cordero perfecto, sin mancha, sin tacha, como dice la Biblia. Jesús es el Cordero perfecto de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús no murió por su propio pecado, porque no tenía pecado. Pilato testificó, dijo, este hombre es justo. La esposa de Pilato testificó diciendo, este hombre es justo. Incluso su traidor testificó diciendo, he entregado sangre inocente. Jesús no tenía pecado. Murió por nuestros pecados. Tenía que ser el Cordero perfecto. Hemos sido redimidos con la sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. El Rey Jesús murió para que tú puedas tener vida. Acabo con esta historia, es una historia que habla de un rey conocido que se llama Ciro. Este rey Ciro, pues, la historia dice que conquistó a otro rey, rey de Armenia, y llevó al rey de Armenia y a su familia, sus hijos, su esposa, como prisioneros. Y luego este rey Ciro, pues, estaba mirando al rey de Armenia en cadenas, y quizá tuvo compasión, entonces le preguntó al rey de Armenia, le dijo, ¿qué me darías
si dejo en libertad a tus hijos? El rey de Armenia le dijo, pues, todo lo que tengo, mis terrenos, tengo oro, tengo plata escondida, te lo doy todo, será todo el tuyo. Y luego le dijo, pues, ¿qué darías si dejo en libertad a tu esposa? Y el rey de Armenia le dijo, pues, ya no tengo nada más, doy a mí mismo, doy mi vida, me puedes llevar a mí como esclavo. Entonces Ciro, pues, se afectó con lo que dijo el rey de Armenia. Le dijo, mira, te devuelvo tus terrenos, te devuelvo tus hijos, te devuelvo tu esposa. Puedes volver a tu tierra libre. Y ahí en el camino, pues, el rey de Armenia empezó a hablar con su esposa y preguntándole, ¿has visto la sabiduría de Ciro? ¿Has visto la dulzura de Ciro? ¿Cómo me trató? ¿Cómo me devolvió todo? Pero la esposa no contestaba, no decía nada. Y luego le dijo el rey de Armenia, ¿por qué no me contestas? Háblame, ¿por qué no dices nada? Y la esposa dijo, yo no he visto ni contemplado a Ciro, yo solamente podía ver a uno que dijo que daría su vida para salvarme. Solo podía verte a ti. No sé si esta historia es correcta, es real o no, pero sé que Jesús dio su vida por ti y por mí. Rey de gloria se quedó en la cruz para darnos vida. Vamos a orar. Te invito esta mañana a acercar a la cruz y mirar la gloria del Rey. Y por favor, déjate de pensar que Jesús fue débil y no podía hacer nada. Fue la víctima de la injusticia de los judíos. Le traicionó Judas. Pobrecito, le arrastraron, no podía hacer nada. Jesús no murió porque le traicionó Judas. Jesús no murió porque le juzgó mal Pilato o porque los líderes le llevaron a la cruz. Jesús vino para morir. Jesús vino para ofrecer su vida por ti y por mí. Acércate a la cruz y mira al Rey de los Reyes que derramó su alma hasta la muerte. No porque no tenía poder para salvar a sí mismo, sino porque te ama. Acércate a Él esta mañana y declárale Rey sobre tu vida. Dile, tú eres mi Rey. Proclama con David en Salmo 24, dile, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzad vosotras, puertas eternas, para que el Rey de la gloria entre. ¿Quién es este Rey de la gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzad las puertas eternas, para que entre el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de la gloria? El Señor de los ejércitos es el Rey de la gloria. Declara a Jesús Rey sobre tu vida. Declárale Rey sobre tu familia, sobre tu barrio, sobre tu ciudad, sobre tu país. Dile, tú eres el Rey. Quiero verte Rey sobre todo lo que tengo, sobre todo lo que tenemos. Declárale Rey esta mañana. Jesús, tú eres el Rey crucificado y resucitado. Gracias por no bajar de la cruz. Tomaste nuestro lugar, moriste para darnos vida. Te declaramos Rey sobre nosotros para siempre. Amén.